Muy buenas, estamos en la Escuela de Cábala de Luria, la cábala individual entre usted y el Creador. Nos quedemos en el Zohar número 7, página 70. Decimos que el lugar lo determina, de que donde estaba Yisud, las fuerzas de Yisud siempre están presentes. Yisud es el Parchuf de Israel Shaba y Tevuna, la parte femenina de Israel. Serampin ahora viste a Israel, que es Saba, el anciano Israel. Saba, el abuelo, anciano. Y Nukba viste al lado izquierdo de Israel, Saba, que es Tebuna, la parte femenina. Y ahora pueden hacerlo, el Zibuk. ¿Por qué? Dentro de él ahora brilla la fuerza masculina de Binah y con ella brilla el femenino, con la Nukba. Y luego pueden hacer ya el Zibuk mientras están protegidos, por encima de la Parashá. El Serampin y la Nukba obtienen ya en el lugar del Yisud el primer Gadlut, Gadlut Aleph, la primera condición grande. Y luego se vuelven como Yisud. Yisud tiene la forma y la fuerza de la Neshama. Y acerca de esto, la Sagrada Escritura nos dice las palabras de como la ciudad que se unió a ella todos juntos. Porque la Nukba, que se llama ciudad, se unió con Tebuna, juntos, y la Nukba se convirtió ya en el aspecto de Tebuna. Cuando un inferior llega a un superior, se vuelve como el superior. ¿Y qué significa que se vuelve como el superior? Eso significa que es como. Entonces no es exactamente lo mismo, porque es como. Hay un maestro y está enfermo o de vacaciones, y un estudiante entonces entra en su lugar, y luego en ese momento se vuelve como ese maestro. ¿Cómo? Eso significa todavía no. La palabra como significa todavía no, que está a la izquierda. Pero decimos que Serampin viene hacia la derecha. ¿Y cómo es eso posible que viene hacia la derecha? Viene al lado izquierdo, a Yisrael Shava. Un masculino puede ascender a un masculino, pero cualitativamente se queda a la izquierda del masculino al que asciende. Aunque es masculino, se queda a la parte izquierda del masculino. Luego es femenino con respecto a ese masculino al que ascendió. Entonces ambos son masculinos, pero en relación uno con el otro es femenino. Por ejemplo, mire al gran Elisa de la Torá, que podía resucitar a los muertos. Era un estudiante que era estudiante del gran profeta Eliyahu, Elisa. ¿Qué se dice sobre Elisa en la Torá? Que vertió el agua sobre las manos de Elí cuando se lavaba las manos. Lo ayudó a lavarse las manos. Ese era su servicio a su propio amo. ¿Qué significa que lavó las manos del maestro? ¿Qué son las manos en el proceso espiritual? El Gesed y la Geburá. ¿Y qué hizo entonces? Las palmas y luego, donde están los dedos, esa es la parte superior de la Gesed y la Geburá, que bordea la boca. ¿Qué quiere decir vertir el agua? Solo podía comprender las manos de Elí, pero no podía comprender la cabeza de Elí. Aprenderemos cómo funciona eso. Cuando Elí le había preguntado, le dijo, ¿qué quieres? Antes de la muerte de Elí, Elí está en una especie de torbellino, llevado hacia arriba en un tornado. No pude entonces entender eso. ¿Cómo se puede levantar y mantener vivo el cuerpo físico? Elí siempre permanece vivo en su cuerpo. La Torá nos lo dice. ¿Cómo puedes entonces entender eso?
Absolutamente no podía hacer eso y quería saberlo a toda costa y sentirlo. Así que solo el texto del Zohar lo da. ¿Cómo puede algo que es físico, que nace de una mujer que pertenece aquí a la tierra, ser criado y seguir viviendo? Él es más alto que un ángel y se mantiene vivo. ¿Cómo es eso? Más tarde hablaremos de ello. Si aprendes eso, entonces dirás lo que se le da al hombre, pero deberías quererlo. No hay voluntad, no hay capacidad. Tenemos que quererlo. El deseo aquí es para todo. De ti solo se requiere tu propio deseo y nada más. Lo que entiendas no es tan importante aquí. Siempre fue importante para mí, pero cuando lo dejé, llegué a entender. Sin querer conseguirlo, eso viene. Como gotas de bálsamo, todo viene a usted. Y ella recibe desde allí, desde el lugar de Tevuná, el mojín de Tevuná, que se llama las coronas sagradas, que significa el Gadlut, y luego se llama colección de belleza de toda la tierra. Y ella, la Nukba, en el estado cuando está ya en Yisud, recibe el dominio sobre todo el mundo. Ella es, por así decirlo, coronada, y puede entonces recibir el dominio sobre el mundo. Solo falta una pequeña parte, y luego podemos continuar con el proceso de la corrección. Y esto es lo que el Zohar nos dice. ¿A qué te compararé? Quiere decir al mismo tiempo ma. Tal como estás, ¿a qué te compararé? Tal como estás. Es decir, que debido a los pecados de Israel, el templo fue destruido, y ellos fueron exiliados de su país, tierra. También causaron entonces la separación de la Nukba. Note lo que hacemos al no traer el man, la oración, porque sus 9 sefirot inferiores cayeron hacia las klipot, es decir, a los biá, a los mundos de separación, al igual que la situación inicial de aprendizaje del Zohar, que en Atzilut solo queda Keter, y entonces 9 cayeron, y ella regresó a un punto debajo ya de Yesod. Y eso es lo que nos dice, ¿con qué te compararé? Y etcétera. Eso es lo que el Zohar dice. ¿Quién te sanará? Sabemos que es el mí. Mí es quién. Mí te sanará. El nombre mí, Yisud Tebuna, donde estás ahora, te sanará. Te dará la luz desde adentro. Es decir, si los hijos de Israel regresan, en cada condición, debemos de hacer exactamente lo mismo, y corrigen sus acciones, y ascienden el man hacia Zon. Verás que entonces serán atraídos nuevamente los mojín del superior al Zon, y nuevamente la nubba ascenderá hacia Yisud, que Yisud es llamado Mi, y entonces habrá curación para ti. ¿Ves lo que es la curación? Eso es cuando el pueblo de Israel, cada persona que comienza a dirigirse en sus propios deseos Kelin hacia el dar, primero eleve las fuerzas desde abajo del medio hacia arriba de su parsá. ¿Qué significa tebuna? Tesuna, arrepentimiento. Significa elevar las fuerzas de debajo de la parsá. Lo que puedes manejar lo llevas por arriba de la parsá, donde solo hay Keter y Jomá, y debajo de la parsá está Binah, Serampin y Malhud. Cuando subo lo que puedo, se convierte en una abundancia de luces, más de las que normalmente hay, porque también las subo desde abajo. En mis 5 o 10 sefirot tengo entonces un grupo de luces, porque desde abajo también he subido. Esto se conecta con la parte inferior de la parte superior, me despierta y me eleva.
La nukba luego se eleva hacia Yisud, y eso es la curación. ¿Por qué? Yisud ya es Binah, y ya obtenemos el Gatlut, la gran condición. ¿Qué significa curar? No hay klipot como debajo de la parsá. Debajo de la parsá en mí no puedo hacer sibuk. Tengo que levantarlo, y luego estaré en Binah, y puedo hacer sibuk. Y Yisud todavía no. Yisud es mi, que significa quién, de Elohim, mi, im, quién. Todavía existe la formulación ahí de una demanda, una cierta forma de escasez. Donde no hay luz de la Jojma es la escasez. Ya es maravilloso, porque recibes las 100 bendiciones yendo hacia Yisud, y eso es una gran curación. Experimentará la curación real de la miseria. Y luego, cuando tienes más fuerzas, subes junto con el Yisud. La posición de la escalera sigue siendo la misma. Zon siempre tiene Yisud frente a él. Cuando llegas a Abba Behima, siempre tienes Yisud frente a ti. Cuando vienes ya a Arihampin, siempre tienes Yisud frente a ti también. En la tarde del Shabbat, el Serampin asciende hacia Arihampin, como era en el mundo de Nekudin. Puedes imaginar, el ser humano o el alma que luego se conecta con Serampin y Nukba llega a experimentar Arihampin. Para nosotros es siempre el Zon, y para el Zon siempre es el Yisud. Primero llegamos hacia el Zon, y él lleva nuestro man hacia el Yisud. Yisud trae nuestro man más su propio man hacia Abba Behima y etc. Ahora pasamos el proceso de corrección Gandin. Corresponde lo que hemos aprendido en esta lección del Zohar. Lo primero que debe hacer es el estado en el que experimentas presión. En cada estado nuestros tenemos 10 sefirot. Es llevarlo hacia Yesod, a Ateret Yesod, la corona de Yesod. No importa qué sefira sea, siempre se lo lleva primero hacia Yesod. Si has traído eso a Yesod, entonces asciende el man. En el dibujo de la lección anterior lo había dibujado con una línea azul. La línea azul sube hacia Atzilut, al lugar en que está Yesod ya de Serampin. Está más claro. Siempre tenemos de tratar de venir hacia arriba, hacia Yesod de Serampin. ¿Cómo? ¿Cuál es la ley más importante del universo? El acuerdo en las propiedades. Eso significa que no importa dónde estés, si quieres llegar a Yesod de Atzilut, no tienes que llegar allí, pero tienes que conectarte con eso, que recibes radiación desde allí. ¿Cómo? Yesod contra Yesod. Debes de venir a tu Yesod, donde estás. Todos los Yesodots están interconectados. Entonces, cuando llegas al verdadero lugar de Yesod, no importa dónde está, ya sea Yesod de Geter, Yesod de Jogma, y mucho menos el verdadero Yesod. Yesod de Yesod. Ese es el punto final. Supongamos que estás en el Keter y vas a silenciar la presión. Entra suavemente hasta el Yesod de esa Sefirat desde donde estás. No debes de preguntarte en qué Sefirat estás, porque eso no importa. Pero te bajas al lugar de Yesod. Ojos, también hay Yesod. Entonces, ¿cómo miras con tus ojos? También tu corazón, cómo te sientes en tu corazón. Allí también tienes que llegar a Yesod. Cuando hayas llegado a Yesod, ya aprenderemos cómo entonces vas a subir el man, llevar el man a Yesod de Serampin. No tienes que pensar si puedes llegar tan lejos. Es esquemático lo que dije, porque tal vez tu man solo llegue a Yesod de Serampin de Asia. Eso también es bueno. En el Yesod de Serampin de Asia está encubierto el Yesod de Serampin de Yetzirah, y aún más profundo es el Yesod de Serampin de Beria, y en él está el Yesod de Serampin de Atzilut.
entonces siempre recibirá desde Atzilut, siempre que su petición, su escasez, sea sincera. El man es la escasez. Lo subes, sigues subiendo y bajando, que eso es la escalera de Jacob. Jacob fue el primero en aprender a hacer esos movimientos hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo. Esaf solo podía hacerlo horizontalmente, horizontalmente a la derecha y a la izquierda, horizontalmente frente a él y horizontalmente detrás de él. Por eso el Creador le ha dado la bendición de poder tener este mundo. Debes vivir con tu espada, pero debemos aprender a subir y bajar. Entonces recibirás todas las bendiciones, tal como la Nubba ha ascendido a Yisud y las ha recibido. Cuanto más a menudo hagas esos movimientos hacia arriba y hacia abajo, cuanto más receptivo te vuelvas hacia ello, más lo experimentarás. Digamos que donde quiera que estés llegas a Yesod del paso superior, y ese paso superior tiene conexión con Yesod de Serampin ya. Y mira lo que va a pasar ahora. Eso es lo que acabamos de aprender aquí. ¿De qué nos advierte la Torá? Presta atención en el Zibuk en Devarim, en Deuteronomio, él nos dice: tomó los cielos y la tierra como testigos para ti. Pero tener cuidado de asegurar el Zibuk entre Serampin y Malhut. Haz lo mismo en el proceso de silenciar la presión. En primera instancia, haces el bien a ti mismo, pero también a los mundos. ¿Qué vas a hacer? El man se eleva a Serampin en última instancia de Atzilut. Por supuesto que se trata de Ein Sof, pero no escribimos eso. Y de Ein Sof desciende Yalmat, las aguas masculinas, hacia abajo en la respuesta, llenando mi escasez. Mi man, mi falta, la solicitud va paso a paso. Mi man se hace más grande con cada paso. La poquita escasez que subo pasa a la siguiente instancia. Toma mi man y va a su instancia superior. No solo con mi man, sino que tiene que mantener su propia historia con su superior. Como un soldado que se vuelve hacia el cabo y tiene que suplicar por él con un sargento. El soldado dice que quiere ver a su mamá, que está enferma. El cabo luego le dice al sargento que quiere dejar ese soldado, porque también lo hace bien y se lo merece. Ese cabo me está dando el man extra. El sargento luego se dirige al oficial y le dice que ese soldado es un héroe o algo así. Suplica más por él. También ves que los santos hacen eso, que ruegan de esa manera por todo el mundo. El man se eleva más y más alto, y de Ein Sof viene el mat correspondiente. El man luego llega al Galgalta de Adán Kadmon, que es el último lugar para la Ein Sof. Se ha convertido en un man ya gigantesco. De ese Ein Sof viene primero el mat para lo general, para Galgalta de Adán Kadmon, una luz gigantesca que recibe. Y luego menos va a Abba, a Jogma, y de Adán Kadmon hacia Sag, a Binah de Adán Kadmon. Y Binah y Jogma hacen el zibuk entre ellos y hacen descender una luz gigantesca. Toda la historia fue sobre el Yesod de Atzilut y la Nubba de Atzilut. Ahora llega una parte a Yesod de Serampin de Atzilut, que es la última estación de Serampin de Atzilut, que se la da ya a la Malhut. Así que lo he invocado con mi oración. Todo aquí en la tierra proviene de esa Malhut. Él nos lo ha dicho. Y ella, la Nubba, recibe el dominio sobre el mundo. Esa es entonces la presencia divina, y me da un poco de curación a mí y a los demás, a través de mi pregunta. Ella también me da esas 100 bendiciones. No sabemos cómo es, que también se entregan parte a nosotros. Estamos absolutamente conectados entre nosotros. Estamos tan conectados que a veces,
Cuando miro lo que se dice en los programas de entrevistas, veo que también hay ovejas negras. Por supuesto que no quería que muriera, pero me alegro de que esté muerta. Eso no es aceptable aquí con nosotros. Inicialmente tienes que mirar a tus aparentes enemigos, a los que percibes como enemigos. No deberías desearles así. No importa lo terrible que hayas pasado. No debes desearle así. Mira, cuando hay una guerra, tienes que pelear y también puedes disparar, pero odiar a otro está absolutamente prohibido. Está prohibido odiar a tu enemigo. Tienes que luchar por tu país. ¿Pero por qué? Todos estamos conectados entre nosotros. No odies, porque entonces no llegarás a ninguna parte. ¿Qué hay en la Torá? El Creador da a los malhechores y sólo entonces dice a los buenos. ¿Por qué? Para enseñarnos a no odiar al otro. Es terrible sentir odio, no es bueno. Está escrito en la Torá que si ves el asno de tu enemigo tirado debajo de su carga, ve hacia él y levántalo. Por supuesto que todo es espiritual, pero también hay que hacerlo físicamente. Estamos absolutamente conectados entre nosotros, incluido aquellos que dicen que el holocausto no existió. No es que sienta que no odio, porque quiero odiarlo, pero no puedo odiar porque la Torá me lo prohíbe. No odio. Cumplir el precepto de la Torá. No voy a decir que estoy convirtiendo mi odio en amor, porque ¿quién soy yo para hacer eso? Pero tengo que decir que voy a odiar e incluso amar, que no voy a odiar y voy incluso a amar a esa oveja negra. ¿Por qué? Porque tal es el precepto del Creador. Por eso no tengo preferencia. No tenemos nada que ver con el sentimiento. No tiene nada que ver con tu sentimiento. Si quieres seguir adelante, no tienes otra opción. Entonces debes de cumplir con el precepto de no odiar a nadie. Sepa que entonces está cumpliendo las leyes del universo. ¿Cómo puedo llegar a mi realización personal si odio en este mundo a una oveja negra? Si una persona, en su propio nombre o en nombre de cualquier grupo, está feliz de que esta o aquella persona está muerta, significa que esa persona está separada completamente del Creador en ese momento y no está haciendo un buen servicio a la humanidad. Debemos de superar todos nuestros sentimientos y hacer la única voluntad del Creador. Eso es muy diferente a lo que sientes. Debes de cumplir con las regulaciones de la Torá. A continuación se muestra un gráfico que le dibujé. El eje horizontal es el progreso del proceso de la corrección y el eje vertical es el sentido de la verdadera realidad, por el simple hecho de dar. La situación inicial es el punto donde los dos ejes se cruzan y ese es el Keter. El Keter de cada estado mío. ¿Qué tengo que hacer? La primera fase es que uso mi kelim exterior y silencio la presión. No estamos hablando de eso todavía, pero siempre hay kelim externos y kelim externos. Recuerde eso. Primero voy a desear la luz exterior y corregir los pensamientos. Es relativamente eso más fácil y tengo la sensación de que en proporción al proceso de silenciar la presión hacia Yesod, mi sentido de la realidad también aumenta. El proceso de corrección Gandin, las tres fases en el proceso de la corrección. Fase 1. Trabajando en sus kelim externos, deseos externos, hacer todo lo que esté en tus fuerzas. Fase 2. Trabajar en tu kelim interior. Sientes que no estás avanzando. Fase 3. La perfecta escasez. Elevación del man. Recepción ya del mat. No sientes presión en absoluto.
El gráfico de los estados, fase 1, trabajando en su Kelim externo. Esto significa hacer todo lo que esté en sus fuerzas. No llames inmediatamente a Hashem o al Creador. Primero trabaja en ti mismo, en tu Kelim externo. Fase 2 es cuando sientes que no estás avanzando. Estás trabajando en ti mismo, pero no sientes que haya un aumento en tu sentido de la verdadera realidad. Y a eso le llamo trabajar en tu Kelim ya interior. Internamente hay Kelim más profundo donde el proceso continúa, pero no lo sentimos. Por lo tanto, esta es una fase muy peligrosa. Uno puede detenerse o estar satisfecho solo con los Kelim externos. Lo que le he dibujado es en realidad el proceso de ir al verdadero Yesod. Fase 1 y fase 2 significa construir el Gisharón, la escasez. Silenciar la presión de ambas fases en el Kelim interno y el externo significa construir Gisharón. No puedo subir el man directamente si no tengo un verdadero Gisharón. Al pasar de Keter a Yesod voy a aumentar mi escasez. Primero en los Kelim externos, mis pensamientos y deseos más ligeros, por así decirlo, y luego comienzo a trabajar más profundamente, en los Kelim ya internos, que siento que son deseos pesados. Parecen tan pesados que no parece que esté avanzando, pero tengo que perseverar con resignación. Solo en la segunda fase sentimos realmente que tenemos escasez. En la primera fase un poco, pero no puedes sentirlo. En la segunda fase entro en mi ser profundo y allí siento la escasez. Sientes escasez significa que estás más cerca del Creador, recuerda eso. No como hacen las masas, quienes piensan que cuando brillan están más cerca del Creador. Debes irradiar desde tu escasez. El Creador quiere que genere escasez. ¿Por qué? Hoy hemos aprendido las advertencias de la Torá. ¿Qué se requiere de nosotros? El man, para que podamos vigilar el zibuk entre Serampin y la Nukba. Zibuk siempre se hace en Yesod, pero decimos Serampin y Nukba. Solo podemos despertar eso a través del man. En la primera fase ahora hemos trabajado en los Kelim externos. Kelim también es escasez. Hemos hecho escasez. En la segunda fase hemos trabajado en nuestro Kelim interior, donde sentimos que no estamos avanzando, pero tenemos que seguir hacia adelante. Y luego llega un momento en la tercera fase en el que experimentaré que hay una escasez perfecta de este estado, en el estado en el que me encuentro. Tengo que esperar y anhelar eso. No anheles la luz como lo hace la masa. Espera una galleta. Espera a que mamá me dé una galleta. Debo anhelar el Gisarón perfecto, porque solo entonces podré reunir el verdadero man. Man que será suficiente para hacer que Serampin y Nukba entren en el Zibuk. Y con eso puedo dar. No se puede dar por eso todavía. Se ha formulado una pregunta. Por un lado tienes la escasez, pero por otro lado debes de tener similitud en las cualidades, sin escasez. La escasez, por supuesto, te pone en discrepancia con la luz, pero primero debes de aumentar una escasez. No huyas de la escasez. Escasez no significa solo estar en la línea izquierda. También en la línea de la derecha está la escasez, pero es escasez positiva. Doy gracias al Creador, pero aún tengo más escasez. En el lado izquierdo tienes escasez real. El resultado de tu escasez es el verdadero man. Eso es lo que importa. No puede recibir nada hasta que tenga Kelim. Cuando tienes escasez estarás en discrepancia con el Creador, que es el dador, el perfecto, y tienes escasez, y tendrás más escasez. Eso es correcto, pero debes tener un lugar en cada 10 sefirot
en cualquier condición que tengas, para recibir la luz. ¿Dónde puedes conseguir esa luz si no tienes la escasez? La discrepancia solo es necesaria para aumentar esa tensión. Primero acumule tensión, haga un lugar. El templo es Malhut, y todos los sacrificios allí, y los cantos estaban allí para atraer a Yesod de Serampin a esa nukba. Eso es lo que hicieron. Habían acumulado una gran escasez. ¿Por qué tuvieron que trabajar en el altar tan duro, haciendo sacrificios? El sumo sacerdote arriesgó su vida. ¿Cuántos han sacado del lugar santísimo porque no podían soportar esa luz? El sumo sacerdote entró en el Santo de los Santos y había un campo de fuerzas gigantesco, que si no estaba él listo, si no se ponía él en conformidad con el Gesed de Serampin de Asilut, tendría que pagarlo con la muerte. No fue un castigo de arriba. Todo depende del hombre mismo. Cuanto más alto sea, más Gisarón deberá haber. Entonces, ¿por qué había muerto? Porque no tenía suficiente Gisarón. Tuvo que acumular una gran escasez. No se le permitió comer y etcétera. En la víspera de Yom Kippur se le mantuvo despierto todo el tiempo para que Dios no lo quiera, no derramara su semilla, su cera, porque entonces no estaría en condiciones de realizar el servicio. Tenía que tener una enorme escasez, un vacío, para recibir del Gesed ya superior. Esa es la verdadera realización con la luz, y no que tenga nada y pregunte por qué no se me da. Por eso también se dice, al que tiene se le dará, el que no tiene, de lo que también tiene, le es quitado. Eso significa, el que no tiene Kelin, deseo, no recibirá nada. El que tiene deseo, Kelin, recibirá y tendrá más Kelin. Más Kelin significa recibir más y recibir más. Trabaja en tu Gisarón, en tu escasez, y luego trabajas en tu Kelin y el resto te vendrá. Seguimos lección 38. No, perdón, lección 84. Tenemos esta página hoy y otra parte de la página siguiente, y luego terminamos con este artículo. Paso a paso vamos a unirnos a las letras, a otiot, que hemos tenido, y luego veremos que hemos hecho un progreso considerable a partir de ese texto. Se necesita paciencia para aprender lo que estamos aprendiendo aquí ahora. En algunos pasajes más. Se necesita una rendición completa. Siempre tú mismo, por dentro. Ya sabes la intención, cómo actuar, así que hágase muy pequeño. No sea usted pedante. Yo también tengo que hacer eso. Si desea usted recibir, debe de configurarse especialmente y no ser un sabelotodo. Mi, el extremo del cielo, desde arriba, y Ma, que, la Malhut, que está en Yisud, el extremo del cielo, abajo, y que Jacob ha heredado, que él, Jacob, camina de un extremo hacia el otro extremo, y ese es su rango, desde el primer extremo, que es Mi, hasta el otro extremo, que es Ma, porque Jacob está en el medio, y sobre eso él dice, quien creó Ele. Sabemos que es Mi creó Ele. Él nos va a explicar de qué se trata. El Zohar nos habla del Serampin y la Nukba, que es el sistema operativo. Toda la Torá no es más que Serampin. Todo lo que el Creador le dijo a Mosé, lo que llamamos la Torá, es el origen y el desarrollo de Serampin, y nada más, el sistema operativo.
Por lo tanto, es importante saber cómo funciona, porque así también nos conoceremos a nosotros mismos. Lo que vamos a hacer hoy es este dibujo, lo que vas a transferir a tu interior. Zohar 77, 78, 79 y 84, con unos pequeños cambios agregados. Petach Einaim, la apertura de los ojos. Mi, de In, de Elohim, desde el extremo del cielo, y etc. Mi, su significado es el extremo del cielo arriba, es decir, Yisud, Yisrael Saba, el anciano, y Yisrael y Teuna. De Shamain, de los cielos, es Serampín. ¿Quién está arriba? Mi, el cielo. Shamain bordea arriba con mi. El significado de Ma es el final del cielo abajo. En su estado original antes de que el man fuera lanzado. Así que Malhut en su propio lugar y Serampín en su propio lugar. Mire el dibujo. Ves a la izquierda Serampín y está bordeada en la parte superior con Yisud y en la parte inferior con la Nubá, con Malhut, el Ma. Lo que aprendemos en esta lección, juegue con ello. ¿Qué es Malhut para nosotros? Es la Nubá. Comienza desde la mitad de Serampín. Malhut viste a Serampín desde el pecho y hacia abajo. Cada paso inferior viste al más alto, desde el pecho y hacia abajo. ¿Y qué parte que hemos visto ha heredado Jacob? Que es Serampín. Jacob es el portador, la Merkabá de Serampín, que camina o corre, es decir, tiene el rango de un extremo hacia el otro, es decir, desde mi hacia ma. Así que está entre el Yisud y la Malhut. Desde el primer extremo, eso es el mi. Yisud hasta el último extremo, que es el ma. Porque él, Serampín o Jacob, está en el medio, entre Yisud y Malhut. Y por eso está escrito que mi creó Ele. Si alguien no conoce la Kabbalah, diría mi creó Ele, y eso es cierto, pero no puedes aprender nada de eso. Sabemos que mi es Yisud, que creó Bará, indica Beria, y Ele, esto es Serampín y Malhut, o Nukba. Entonces en realidad nos dice que mi, de Im, creó a Serampín y a Nukba. Está claro. ¿Por qué dice Bará creó? Él creó en el lugar donde está Beria. El verbo Bará significa afuera. Aprenderemos que es Beria de Atzilut. ¿Dónde está Beria de Atzilut? Donde termina el pecho de Arihampin. Mire el dibujo. Verá Keter, Jomá, Abba e Ima, hasta el pecho, que es donde trabaja la cabeza de Arihampin, que es Atzilut de Atzilut. Y desde el pecho, ya hasta el ombligo Tabur, está Beria ya de Atzilut. Atzilut también tiene los 4 mundos en sí mismo. Atzilut, Beria, Yeshirá y Ashia de Atzilut. Ves que mi ocupa este lugar entre el pecho y el Tabur y el ombligo. Mi creó a Serampín y a Nukba. Cuando han liberado el man, la oración, luego se colocarían en el lugar de mi. Cuando uno inferior ocupa el lugar de uno superior, recibe entonces igual que el superior. Eso significa que cuando Serampín y la Nukba habían liberado el man del lugar donde estaban, su posición normal, es decir, debajo del ombligo Tabur, ascienden por encima de Tabur. Entonces Serampín vestirá el lado superior de mí, que es Yisrael Saba, el anciano Israel, la parte masculina, y Malhut vistará la parte inferior,
la parte femenina de Yisud. Luego visten el Yisud, el Mi, los 7 inferiores de Bina. El inferior, que viste el superior, recibe el mismo Mojin que el superior. El superior es Yisud, y hemos aprendido que son cientos, 100 bendiciones. Me estoy adelantando un poco a lo que nos va a decir. Mi de Im Yisud Bara, creó, de el mundo de Beriat de Achilut. Ele, creó, Ele, Serampin y la Nubba. Ese es el lenguaje del Zohar. Nos lo va a explicar bien, pero ya lo he indicado. ¿Qué significa Mi creó Ele? Ese es Yisud, llamado Mi, que creó Ele, que es Serampin y Malhut, que se llama Ele. Fin de la traducción del Zohar, y ahora nos va a dar una explicación. Explicación de las palabras. Porque de la primera vista, la Sagrada Escritura debería haber dicho, desde lo alto del cielo y hasta el final del cielo. Por lo tanto, en términos de alto y bajo, y porque dice de un extremo a otro extremo, es decir, de un final a otro final, mientras que aquí hemos dicho del límite superior y del límite inferior, que aquí no hay comprensión, no podemos comprender. Y eso es lo que el Zohar nos dice. Mi es el extremo del cielo desde arriba, es decir, Yisud, sujeto a la pregunta. ¿Quién todavía puede recibir man? ¿Quién todavía puede recibir man? Todavía no del todo perfecto. Quien Yisud viste desde el pecho hasta el ombligo tabur de Arihampin. Todavía existe la posibilidad de la formulación de una demanda allí, porque está debajo de Jasé, y hay una escasez allí. Por encima de la Jasé, la cabeza brilla, y entonces ya hay perfección, Gadlut Aleph, la condición 1, perfección. El Ma, es decir, la Nubba, antes de que elevara el Man, la oración, es decir, es el final de todos los pasos, desde el Jasé, pecho, hasta Serampin, hacia abajo. Ahora nos ha indicado el lugar de Yisud y la Nubba, en su posición original, antes de la elevación del Man. Y entre ellos se encuentra Jacob, es decir, Jacob es Serampin y comienza a vestirse desde el lugar de Tabur, de Arihampin, hasta la Nubba, es decir, a su estado original, antes de elevar el Man, y luego el Serampin, su rango, va desde el extremo de Mi, el límite, en la parte superior, el Tabur de Arihampin, comienza el Mi, hasta el extremo de Ma, donde comienza ya Malhut. Es importante conocer el posicionamiento. ¿Por qué? Si conoce el posicionamiento, sabrá qué fuerzas hay. Cuando los Zon, Serampin y Nubba, ascienden el Man, la oración, primero llegan al lugar de Mi y reciben todas las luces con Mi. Y cuando llegan ya más alto al lugar de Abba Behima, reciben también como Abba Behima. Eso es importante saberlo, porque el Mi, Yisud, termina en el Tabur de Arihampin, y allí comienza el Tabur, hacia abajo comienza Jacob, como se dijo anteriormente, que la Nubba, que es el Ma, se encuentra al final de Serampin, y como se dijo anteriormente, cada estado inferior desde el pecho y hacia abajo. Una vez que conozcas esas construcciones, puede calcular todo en términos de fuerzas, qué luces se reciben, Hasadín, Geburot, las proporciones, y etc. Sin embargo, la Sagrada Escritura, la Torá, Akatuf, la Sagrada Escritura se dice sobre los 24 libros,
y también sobre el Zohar, que ya habla después de la atracción del Mohin hacia Zon. Siempre debemos de saber de qué etapa está hablando el Zohar. Él nos dice que el Zohar aquí está hablando de la etapa posterior a la atracción del Mohin, es decir, desde el momento en que la Malhut está en Yisud. Luego atraen el Mohin. ¿Cómo puede atraer la luz? Si ella está en el mismo nivel que Yisud, entonces la Nukba vestirá a Tebuna y Serampin vistará a Yisrael Saba, el masculino de Yisud. Al vestir un superior, también obtienes la luz del superior, al igual que el principio de la pantalla de la lámpara, como está escrito al comienzo del versículo en Devarim, en Deuteronomio, que dice: por favor, pregunta acerca de los días anteriores, y etc. Mosé también dice en alguna parte: pregunta acerca de los días anteriores. ¿Alguna vez ha sido así que el Creador vendrá a la tierra y no tomará un pueblo de otro pueblo para servirles? Nunca ha sido así como con el pueblo de Israel. Todo depende de las fuerzas. Mire, el Creador vino y sacó a la gente. En la Torá dice: por favor, pregunta acerca de los primeros años y etc. Eso significa que en el momento en que los Zon, Serampin y Nubba ascienden y reciben ya el Mohin, la luz de Yisud, se encuentran en el lugar de Yisud, y allí en el exterior de Yisud reciben la luz desde dentro, que se llaman primeros días, como se dijo anteriormente. Primeros días, días pasados, porque Yisud ha producido Serampin y Nubba, que luego resulta cuando Zon está en el lugar de Yisud. ¿Cómo funciona entonces? El fin del cielo desde abajo, el cielo es Serampin. ¿Dónde está entonces el extremo inferior del cielo de Serampin? Que es Ma, es decir, la Nubba, que asciende y viste el extremo del cielo desde arriba, es decir, en el Mi, que es Yisud. Ella viste el Mi de Yisud. Serampin va contiguo al límite superior del Mi, y la Nukba va contiguo al límite inferior del Mi. Y resulta que ambos están en verdad en un mismo lugar. Por lo tanto, la escritura, la Torá, dice de un extremo al otro. ¿Por qué aquí ahora ambos se han convertido en un aspecto de un extremo del cielo? Porque los primeros días, es decir, Yisud, Serampin, recibe Serampin y ahora recibe del masculino de Yisud. Porque se eleva, uno va a Subak, a la parte baja de Israel, Saba, y Serampin asciende a Yisud, al lado derecho, porque Serampin es el masculino, y el masculino se convierte en masculino, cualidad con cualidad. Entonces Israel Saba de Yisud, esos son lo que llamamos Hagad y Neji, Gesekeburat Tiferet Nezahot y Yesod del masculino, es decir, Serampin de Bina. Y la Nubba toma a Tebuná. La Nubba va a vestir a la parte femenina de Yisud y recibe de ella, de acuerdo con el principio de la pantalla de la lámpara, que Tebuná, la parte femenina de Yisud, es Malhut de la Binah. ¿Qué es la Nubba? La Nubba es Malhut de Serampin. Tebuná es exactamente igual, solo que con un nombre diferente. Tebuná es la Malhut, pero de la Binah. Malhut o Nubba, de más abajo de Serampin, viste la fuerza correspondiente de Yisud. Ambos ahora reciben de Binah. Él de la parte masculina, Serampin, y ella de la parte femenina, de Tebuná, Nubba.
Serampin y Nubba están ahora ambos en Yisud, en el límite superior de Yisud y el límite inferior de Yisud, que Nubba está ahora en el extremo de Serampin. Serampin ha ascendido hacia Yisud, a la parte derecha, y la Nubba ha ascendido también a Yisud, a la parte izquierda, y ahora tienen el mismo límite inferior. Mira por dónde ascendieron hacia mí. El límite inferior de mí era previamente con respecto a Serampin, y el límite superior de Serampin, el cielo. Pero comparado con antes del Mohin, antes de que recibieran Mohin, antes de que llegaran a Yisud, se consideran como la cabeza, la cima del cielo. Antes de que Serampin y Nubba ascendieran a mí, el límite superior que habían cruzado. ¿Cuál era su nombre con respecto a Serampin? El extremo superior del cielo, el lugar de Tabur. Eso es lo que quiere decirnos. Y ambos están ahora por encima del techo de Serampin. Ambos tienen el mismo extremo, es decir, ambos están por encima del límite superior de Serampin, o el límite inferior de mí. Parece difícil, pero mira el dibujo 77, 78 y luego ves el estado original. Agregue eso, un estado en el que haga que ambos asciendan al lugar de Yisud. A continuación verá lo que nos dice. Es importante que sepamos cómo funciona. Serampin ahora ocupa el lado derecho de Yisud, como decimos, y la Nubba ocupa el lado izquierdo, que es Tebunah, que es la parte femenina de Yisud. Entonces ahora, cualidad con cualidad, entonces ahora obtienen la fuerza. El Mohin, que es luz de Yisud, el de la parte masculina, llamado Hagat Ineji o Yisrael Saba, de Yisud, y ella de lo femenino, llamada Tebunah, que es la Malhut ya de la Binah. Hubo un error en el dibujo 77 y 78. Beria de Asilud debe de comenzar bajo el Jasé de Arihampin, hasta el Tabur. El Jasé es el picho hasta el ombligo espiritual, hasta el Tabur. ¿Por qué? Asilud de Asilud, Keter y Jomá de Arihampin, e incluidos Abba Beima. Binah salió de la cabeza, pero continúan teniendo la luz de la cabeza, solo que no quieren tener esa luz de la cabeza, Jogma, pero pertenecen a Atilud a Atilud. Beria es el pecho hasta el Tabur, porque Beria proviene de la palabra Bará, afuera de Atilud. En cada parzuf, Beria es siempre donde termina el pecho, el jasé. Bajo el jasé siempre hay Beria de ese parzuf. Escríbete esto para ti mismo. Es muy importante. Desde la cabeza hasta el jasé está Asilud de ese parzuf. Es decir, la luz puede llegar al pecho. Desde el pecho hasta el Tabur, hasta Beria, está ya fuera de Asilud. Seguramente hay un trozo de Binah. La parte inferior de Binah está ahí. Desde Tabur hacia abajo está Yesirá y Asiá de ese parzuf en cuestión. Cada parzuf tiene esos 4 mundos. ¿Ves? De nuevo, desde la cabeza hasta el pecho está Atzilut de cada parzuf. Y desde el pecho hasta el Tabur del ombligo espiritual está Beria de ese parzuf. Y desde el Tabur, ombligo espiritual, hacia abajo, la parte superior es Yesirá de ese parzuf, y debajo del Tabur está ya Asiá de ese parzuf, y eso es así en cada parzuf. Esta es la forma de aprender la Kabbalah, primero globalmente, y luego más finamente. En las lecciones 77 y 78 habíamos hablado de Arihampin,